Hola chicos, buenas noches. Bueno, esta es la cuarta mini clase sobre capacidad. Hoy me voy a abocar a los caracteres de la incapacidad de derecho que me había quedado pendiente de la clase anterior. Vamos a ello. Primero, vamos a tratar de definir lo que es la capacidad de derecho y recordar lo que ya dije en clases anteriores, ¿no? La capacidad de derecho o de disfrute, como la denominan algunos autores, sobre todo algunos autores franceses, consiste en la idoneidad que tienen las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Pero en ciertas ocasiones la ley prohíbe o veda la celebración de determinados contratos atendiendo o teniendo en cuenta las cosas que constituyen el objeto de los mismos, es decir, de esos contratos, teniendo en cuenta las personas que están involucradas o los intereses protegidos en cada caso. Estas limitaciones que establece la ley, que son excepcionales, son verdaderas incapacidades específicas de derecho o incapacidades para contratar. Que, vuelvo a repetir, no es la norma, sino que es la excepción. Siempre la incapacidad de derecho implica la carencia de aptitud legal para ser titular de determinados derechos y obligaciones. También se llama incapacidad de goce, como ya les dije otras veces, y equivale a una verdadera privación de derechos. Vélez esto lo explicaba muy claramente en una nota, yo no recuerdo bien si era la nota del artículo 948, 949, uno de los dos, estoy más seguro que era la nota que él puso al artículo 949 del Código Derogado en 2015. Y más o menos decía así, ¿no? Que aquellos sujetos a quienes se les impide o se les prohíbe la adquisición de ciertos derechos o el ejercicio de determinados actos son incapaces de derecho. Así los denominaba Vélez, aunque hoy la frase incapacidad de derecho está siendo un poquito abandonada por la doctrina, ¿no? Sobre todo por la doctrina más moderna. Entonces, cuando hablamos de un incapaz de derecho en nuestro país, ello involucra a una persona que puede obrar por sí misma, como es el caso de un mayor de edad, de 18 años, pero al que la ley le prohíbe la realización de un acto jurídico específico o de un contrato determinado. Un ejemplo típico lo constituía el artículo 166 del derogado código, hoy sería el 403 del Código Civil y Comercial, que contenía los denominados impedimentos para celebrar matrimonio válido. Y entre esos impedimentos, uno de ellos es el matrimonio anterior mientras subsista, es decir, que dos personas no se pueden casar si alguno de ellos es casado y ese matrimonio no ha sido, el vínculo de ese matrimonio no ha sido disuelto, ya sea por un divorcio vincular, por una acción de nulidad, una sentencia decretando la nulidad de ese matrimonio, o simplemente cuando uno de los cónyuges ha sido convocado por la divinidad, en cuyo caso la muerte pone fin al vínculo matrimonial. Entonces, este artículo 166 del Código de Vélez tiene su reedición en el nuevo código, que ya se los dije, ¿no? En el artículo 403, más o menos los impedimentos son los mismos, no han cambiado. Después, otro ejemplo muy común que se daba en los libros clásicos de texto era el 1361 del Código de Vélez, derogado, y por ejemplo el inciso sexto impedía al abogado la adquisición de los bienes que estuviesen en litigio ante el juzgado o tribunal en el que aquel ejerciese o hubiese ejercido su ministerio, aún por interpósita persona. Pues lo que está comprometido acá es el orden y la moral públicos. Entonces acá es importante tener en cuenta que cuando hay una incapacidad de derecho, la finalidad de la ley, al perseguir la veda de la realización de un acto a una persona, ya no es el interés de la persona, sino que yo les diría que en este caso
las incapacidades de derecho, que son siempre específicas, son siempre relativas, se imponen en contra del incapaz. Y recuerden que en el caso de la incapacidad de derecho, estas funcionaban a favor de los incapaces, como una medida de tutela o de protección. En el Código Nuevo, es decir, había varios, el artículo 1361 tenía varios incisos, los cónyuges no podían contratar entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Código Nuevo hay un artículo parecido a este 1361 del viejo código que menciona aquellos casos en donde dos sujetos no pueden contratar. Acá esto lo voy a leer textualmente del Código Nuevo. Ese artículo, que lo van a ver en Civil 3 en contratos, dice, el título sería Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio a los funcionarios públicos respecto de los bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. B. Los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto de los bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. C. Los abogados y procuradores respecto de los bienes litigiosos en procesos en los que interviniesen o han intervenido. D. Los cónyuges bajo el régimen de la comunidad entre sí. Y el último párrafo dice, los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compra y venta sobre los bienes de las testamentarías que están a su cargo. Esta prohibición también estaba en el viejo artículo 1361, el albacea es básicamente el que maneja los bienes de la sucesión. Entonces, como ustedes ven, en el régimen anterior se hablaba de incapacidades de derecho relativas o incapacidades específicas de derecho. Hoy se habla, fíjense que el título, ¿no?, de este artículo, inhabilidades especiales. Por eso yo les digo que yo sigo hablando de incapacidad de derecho relativa, aunque esto no le guste a la mayoría de la doctrina, ¿no? Y se hable hoy de inhabilidades especiales. Pero lo cierto es que en la práctica, en casos puntuales, hay determinadas personas que no pueden ser titulares de determinados derechos. Muy bien. Acá he definido lo que es la capacidad de derecho, que ya lo habíamos hecho. He tratado de caracterizar en qué consiste la incapacidad de derecho. Y ahora vamos a ver los caracteres de la incapacidad de derecho. Así como vimos en la clase anterior, cuáles eran los caracteres o los rasgos específicos de la incapacidad de derecho. En primer término, la incapacidad de derecho es siempre específica, determinada para algún acto en particular, o como sostienen nuestros autores clásicos, es relativa. Cuando hablo de los autores clásicos, reitero, ¿no? Guillermo Borda, Jorge Joaquín Llambías, Manuel Arauz Castex, Raimundo Salvat, con las distintas ediciones que ha tenido, actualizaciones, digamos, ¿no? Los comentaristas geniales que ha tenido como Galli, se me van de la cabeza en este momento, López Olaciregui, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible afirmar que una persona no puede ser titular de ningún derecho, ¿no? Desde que ello implicaría la aniquilación de su propia personalidad. Entonces es importante que tengan en cuenta que en el sistema anterior y ahora no existía ni existe la incapacidad absoluta de derecho, es decir, generalizada para todos los actos y para todos los derechos de los que puede ser titular un sujeto. No podemos predicar o decir respecto de una persona que tal sujeto no pueda ser titular de ningún derecho. ¿Por qué? Porque eso implicaría lo que en algún momento se dio en llamar la institución de la muerte civil. Y precisamente a la muerte civil se refería el codificador, este jurista excepcional que fue Dalmacio Vélez Arfield, en el viejo artículo 103 del Código derogado en 1 de agosto del 2015. Y él más o menos decía así, en ese artículo 103. Se refería a cómo terminaba la existencia de las personas. Y decía que la persona humana terminaba su existencia, o las personas terminaban su existencia, por la muerte natural.
Y después agregaba que la muerte civil no iba a tener jamás lugar ni por pena ni por profesión en alguna comunidad religiosa. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿no? La muerte civil en la antigüedad tenía dos orígenes: una pena o el ingreso a alguna comunidad religiosa. Entonces, Vélez destacó claramente en ese artículo 103 que este instituto, que era muy riguroso de la Edad Media, algunos se lo atribuyen al derecho romano, pero en realidad el derecho romano no conoció el instituto de la muerte civil. De hecho, existían personas que eran muertas civiles, pero no porque los romanos hubiesen conocido esta institución, sino que carecían o sufrían una capitis de minutio máxima. El sentido de este artículo 103, o por lo menos en la mente de Vélez, era dejar bien en claro que la única forma de extinción de la personalidad jurídica era la muerte, sea que ésta se haya producido por causas naturales, una enfermedad, qué sé yo, por ejemplo, o se haya debido a una muerte violenta producto de un robo seguido de un homicidio, etcétera, etcétera. Lo prohibía el codificador era la llamada muerte civil, es decir, esa institución antigua que implicaba la incapacidad total de derecho, por lo que el sujeto que caía en esta institución, que era la muerte civil, quedaba reducido a una simple cosa, lo que ocurría con los esclavos en algún tiempo bastante largo en la vida jurídica del derecho romano. Como sostuvo oportunamente este gran autor que fue Jorge Joaquín Llambías, ¿no? La antigua legislación española, él trata este tema en el tomo 1 de su obra, el Derecho Civil Parte General. La antigua legislación española, que estaba en vigor al tiempo de sancionarse el Código Civil, admitía este instituto de la muerte civil, que alcanzaba a título de pena a los condenados, por ejemplo, a deportación o a cadena perpetua, y también a los religiosos profesos. Por eso es que Vélez menciona estas cuestiones en el 103, cuando dice que la muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena ni por profesión en una comunidad religiosa. La muerte civil o el muerto civil era considerado como fallecido para todos los efectos civiles, por lo que se abría la sucesión de sus bienes y los bienes serán transmitidos a sus herederos. Además, si el muerto no estaba casado, el matrimonio quedaba disuelto y se autorizaba al cónyuge a celebrar las nuevas nupcias. Si había caído en desgracia, si se había considerado muerto civil al marido, la mujer quedaba completamente liberada, por ejemplo, y podía volver a celebrar matrimonio, porque esta era la consecuencia de este instituto terrible que era la muerte civil. El ejemplo típico de muerto civil en la antigua Roma era el esclavo o servi, ¿no? Pero repito, los romanos no conocieron el instituto de la muerte civil, que es muy posterior. De todas maneras, los efectos prácticos eran casi iguales al de este instituto, que es posterior a los comienzos del derecho romano. El esclavo en Roma o servi, quien no tenía personalidad jurídica y estaba sometido a la potestad absoluta de un amo, o el denominado dominus, y este dominus podía enajenarlo, podía castigarlo, podía abandonarlo e incluso podía disponer de su vida. Es decir, el amo o el dueño del esclavo podía directamente matarlo, por lo que era considerado el esclavo como una cosa mancipable, ¿no? O una res mancipi o mancipi, como decían los romanos. Y precisamente la mancipatio o mancipatio constituye un modo solemne de transmisión de la propiedad de acuerdo al derecho civil romano. Es decir, así se transmitía la propiedad, ¿no? Y se procedía de la siguiente forma. Esto lo explican muy bien, bueno, hay muchas fuentes. Hay un libro maravilloso, extraordinario, de derecho romano, los autores argentinos, ya el libro debe ser de los años 60 más o menos. Peña, Guzmán y Argüello, después pueden consultar a Di Pietro, después tienen otros autores fantásticos como Savigny, Mainz, La Piesaelli, Di Pietro, Petit, bueno, muchos, que es muy interesante la historia del derecho romano, en definitiva, muchas cosas de ellos hoy las tenemos vigentes en la República Argentina.
Esto a título de ejemplo, ¿no? Y como, si ustedes quieren, como un dato de color. ¿Cómo se procedía con la venta de un esclavo? Se debía estar en presencia de 5 testigos mínimos, 5 como mínimo. Todos ellos debían ser ciudadanos romanos y púberes, las mujeres a partir de los 12 años y los hombres de 14 años en adelante. Además, en ese acto de venta participaba otro ciudadano romano denominado el libripens, que era quien sostenía una balanza de bronce, muy interesante. El adquirente, es decir, el que iba a comprar el esclavo, quien recibía en manquipatio, decía, más o menos así: afirmo que este esclavo es mío de acuerdo con el derecho de los quirites y que me lo ha comprado con este cobre y esta balanza de bronce. Esta es una fórmula sacramental, ¿no? Que siempre se utilizaba en la manquipatio. Luego el adquirente golpeaba la balanza con el cobre y se lo entregaba al transmitente como si fuese el precio. Este era el procedimiento típico que se utilizaba en la venta de los esclavos, y este párrafo está sacado también de un jurista excepcional de Gaius o Gallo, ¿no? Las Institutas de Gallo, que fue un jurista brillante de aquellos tiempos. Entonces, resumiendo, primer característica de la incapacidad de derecho: es siempre relativa, no puede ser absoluta, y las incapacidades de derecho se dan respecto de actos en particular o respecto de personas determinadas. No puede haber jamás una incapacidad absoluta de derecho, porque eso implicaría la extinción de la propia personalidad. Muy bien. Segunda característica, que tiene que ver con la finalidad de la incapacidad de derecho. Les dije en la clase anterior que la finalidad de la incapacidad de hecho o de ejercicio es la protección del incapaz. Acá, al establecer la ley supuestos de incapacidades especiales o inhabilidades especiales, como las llama el código, la finalidad es la protección del orden público. Y acuérdense que esto ya lo vimos varias veces, ¿no? Y el orden público tiene que ser entendido como el conjunto de principios superiores que constituyen la base de un ordenamiento jurídico, que rige en una sociedad, en un tiempo específico, y en los cuales está particularmente interesado el Estado en su afianzamiento y protección. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos principios, valores o, si ustedes quieren, ingredientes del orden público? Por lo que estamos viviendo hoy: la salud pública, que siempre lo ha sido, la moral, las buenas costumbres, la justicia, el orden, etcétera, etcétera, etcétera. Estos principios que yo les acabo de mencionar dependen de los antecedentes históricos y culturales de cada país, como así también de sus condiciones políticas, económicas, sociales y religiosas. En este sentido, en las sociedades cristianas, la familia se basa en un matrimonio indisoluble, ¿no? Que, bueno, por supuesto que esto ha cambiado a partir del año 87 con la ley 23.515, ¿no? Pero esto creo que lo afirmaba Jorge Joaquín Llambías y Guillermo Borda también. En tanto que en las sociedades musulmanas la familia no tiene base monogámica. Se comprende así entonces que el matrimonio indisoluble o monogámico constituye un principio de orden público en aquellas sociedades, y en cambio la poligamia tenga ese carácter en estas últimas, ¿no? Los pueblos musulmanes. Obviamente que a medida que van transcurriendo los años, algunos aspectos del orden público, esto ya lo dije varias veces, ¿no? Pero lo vuelvo a reiterar por las dudas. A medida que va pasando el tiempo, algunos aspectos del orden público van mutando, van cambiando, y la conducta que se consideraba inmoral en un tiempo anterior deja de serlo en la actualidad. De esto ya he dado varios ejemplos, que pasaba con el concubinato antes y hoy. Estamos en el año 2021, lo normal ya desde hace mucho tiempo es que las parejas vayan a convivir y vean a ver qué es lo que va a ocurrir, que tengan un noviciado, o que vayan haciendo como un cursus honorum de lo que va a ocurrir en el futuro, y si ellos consideran que no va o no hay coordinación, entonces, bueno, cada uno decide hacer su vida. Antes uno estaba de novio y la consecuencia obligada era el matrimonio. Esto ha cambiado y creo que
sanamente. Esto no significa que yo esté en contra del matrimonio, para nada. Pero me parece sano que las parejas convivan y que no se casen o que convivan y luego si deciden casarse, que lo hagan. Pero esto era mal visto allá por los años 80, incluso leyendo los repertorios de jurisprudencia. Pero bueno, esto ya vimos varios casos cuando hablamos del orden público. La tercera característica de la incapacidad de derecho tiene que ver con la siguiente pregunta. Si yo tengo una incapacidad de derecho en un caso específico, o no puedo contratar respecto de una persona determinada o respecto de un objeto específico, esa falta de capacidad específica de derecho, ¿se puede remediar de alguna manera? ¿Se puede suplir? Esa sería la pregunta. Y la respuesta sería que la incapacidad de derecho, como está en juego el orden público, no puede ser remediada o no puede ser suplida de ninguna manera. Esto implica que la persona que tiene una incapacidad respecto a un acto específico no puede llevarlo a cabo sorteando el obstáculo legal, ni por sí mismo ni a través de un apoderado. En cambio, la incapacidad de hecho, que yo creo que esto no se los dije, o sí se los dije. En cambio, la incapacidad de hecho puede ser subsanada, puede ser remediada, ¿cómo? Asignándole al incapaz un representante legal, sea un tutor o un curador, que va a actuar en nombre y por cuenta del incapaz. Recuerden que esta es una característica de la incapacidad de hecho. Y como bien apuntaba el maestro Jan Bias, la incapacidad de derecho no puede ser remediada, pues sería contradictorio de la prohibición legal que se previera algún modo de eludirla. Y es lógico lo que decía Jan Bias, ¿no? ¿Por qué? Porque si está en juego el orden público, qué sé yo, la moral, las buenas costumbres, y a mí me impiden celebrar un acto jurídico, la ley obviamente me impide. Entonces sería contradictorio lo que dice Jan Bias, es que de alguna manera se pudiese sortear esa imposibilidad y me permitiesen celebrar el acto. Porque entonces la incapacidad de derecho no estaría cumpliendo su función. ¿Cuál es su función? La protección del orden público. Otra característica que creo que es la cuarta. Y esto tiene que ver con la sanción. Así como vimos que la actuación de un incapaz de hecho o de ejercicio origina una nulidad relativa, en el caso de la nulidad absoluta es distinto. La ejecución de un negocio jurídico violando la incapacidad de derecho, por ejemplo, va a traer como consecuencia una nulidad, o la nulidad del negocio o la nulidad del acto jurídico, ¿no? Y vuelvo a repetir, la nulidad es una sanción legal que impide que los actos o los contratos, los actos jurídicos o los negocios jurídicos produzcan sus efectos normales o propios porque en ellos existe un defecto o falla que nace en el momento de su celebración. Entonces lo que hace la nulidad es cortarle esos efectos jurídicos. Y siempre recuerden que la nulidad como causa de ineficacia de los negocios jurídicos implica que ese negocio jurídico, ese acto jurídico, ese contrato tiene un vicio congénito o estructural que nace con el acto mismo. En este punto, don Julio Rivera, en el caso de las incapacidades de derecho, estima que la nulidad siempre es absoluta cuando actúa un incapaz de derecho, ¿no? Ahora, esto es correcto como principio general, pero existen algunos supuestos en donde, a pesar de tratarse de una incapacidad de derecho, la nulidad sería relativa. Y esto según la visión de Jorge Joaquín Jan Bias y específicamente refiriéndose al artículo que ya les dije, que era el 1361, que abarcaba varios supuestos, y no absoluta. Es decir, que para Jan Bias hay algunos supuestos en donde actúan incapaz de derecho, relativo, en donde la nulidad no sería absoluta, sino que sería relativa. Y acá se refería a Jan Bias a los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 1361. Porque según él, lo que se tutela en estos incisos que yo les acabo de mencionar del viejo artículo 1361 serían intereses particulares y no el orden público. Siguiendo este razonamiento, la jurisprudencia, hay unos fallos en nuestro país que han determinado que nuestro ordenamiento jurídico
la violación del régimen de las incapacidades de derecho, que están establecidas en el artículo 1361, trae aparejada su nulidad conforme a lo prescripto en el 1043. El 1043 es el código derogado, obviamente. Y dicha nulidad es de carácter relativo, por haber sido instituida en salvaguarda de un interés particular. Hay varios fallos que seguían este criterio y obviamente son los que respaldan el criterio que sostenía Jorge Joaquín Llambías. Aunque como regla general yo les diría que la nulidad absoluta es la excepción en el caso de que actúe un incapaz de derecho. Perdón, la nulidad relativa sería la excepción, porque en general el foco de protección de la nulidad absoluta es el orden público y las incapacidades de derecho están instituidas en protección de intereses públicos o del orden público. Con lo cual, cuando actúa un incapaz de derecho, como regla general la nulidad es absoluta y por excepción la nulidad va a ser relativa. Pero eso les conté este caso o la opinión particular de Llambías, que tiene una posición distinta a la tesis mayoritaria. Que ustedes saben que a mí la tesis mayoritaria normalmente soy más apegado a las minoritarias. Bueno, afinando un poquito más la puntería, otro monstruo del derecho clásico, Guillermo Borda, opinaba que para precisar si la nulidad es absoluta o relativa, él creía que no era posible dar una solución única al problema, por lo que en cada caso concreto el juez deberá apreciar si está interesada en la nulidad una razón de orden público o si por el contrario esa sanción de nulidad tiende a proteger el interés de un particular. Entonces Borda lo que sostenía era, muchachos, paremos la pelota, veamos en cada caso puntual si la sanción de nulidad en este supuesto que tiene que resolver el juez ha sido instituida para proteger el orden público o para proteger un interés particular. Este razonamiento de Borda también obviamente ha sido acompañado por algunos pronunciamientos o fallos jurisprudenciales en donde se consideró, por ejemplo, que la incapacidad de derecho del director de una sociedad anónima que representó a un accionista en la asamblea donde se aprobó el aumento de capital social no provoca la nulidad absoluta de tal resolución asamblearia. Ello es así, pues no se puede predecir la nulidad absoluta o relativa de los actos nulos o anulables en razón de la incapacidad de derecho de la gente, sino que debe verificarse previamente si la sanción de nulidad resguarda un interés público o resguarda o protege un interés particular o privado. Yo acá les leí este extracto, que es un fallo que sigue la tesitura de Borda. Esto es muy bueno porque se confirma un poco, se comprueba lo que yo siempre les digo, ¿no? 2 más 2 no siempre da 4. Este es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en lo comercial, Sala D, del año 97. El actor es Bona contra Compañía Industrial, que es esta es la posición de la jurisprudencia que sigue la tesis de Borda, que obviamente y normalmente siempre estaba ubicado en la vereda de enfrente con Jorge Joaquín Llambías. Otra característica de la incapacidad de derecho es su carácter excepcional, que también lo dije respecto de la incapacidad de hecho. Porque recordemos que por el simple hecho de ser personas ya poseemos capacidad como una cualidad esencial, de manera tal que la falta de la misma solo podrá ser determinada de manera taxativa y en forma expresa por la ley. Consecuencia de esto es que las incapacidades de goce o de derecho no pueden ser establecidas de manera implícita en la ley. Es decir, el juez tiene que tener taxativa, tiene que leer el artículo y decir, este sujeto no puede realizar tal acto jurídico. No puede deducirlo del juego armónico de varias normas. Y tampoco pueden existir normas simplemente enunciativas de incapacidades de derecho, que les posibiliten a los jueces la ampliación a otros supuestos no contemplados en esa norma.
Es decir, para que quede claro, no puede haber normas genéricas de incapacidad de derecho que le permitan a los jueces fijar puntualmente casos de incapacidad de derecho. La incapacidad de derecho tiene que ser taxativa y tiene que estar expresamente determinada en la ley. Este rasgo, que como les dije, ¿no? es común también con la incapacidad de hecho, tiene su fuente en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que tanto hemos hablado, que señala que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, ese artículo 19 que consagra ese principio de libertad tan importante, que básicamente nos dice, nadie está, las acciones de los hombres que en ningún modo ofendan el orden, la moral pública, están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Y obviamente nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Con lo cual, si la prohibición de ser titular de un derecho no está expresamente en la ley, y el juez inventa, saca un conejo de la galera e inventa una nueva incapacidad de derecho, estaría hablando del artículo 19 de la Constitución Nacional. En consecuencia, la incapacidad de goce siempre se establece a manera de prohibición, impidiendo a determinada persona la realización de un acto jurídico específico. Muy bien. Otra característica que también es común con la incapacidad de hecho o de ejercicio. La incapacidad de derecho es también de interpretación restrictiva, por lo que ante una duda, si una persona posee o no la capacidad de derecho para celebrar un acto jurídico determinado, debe estarse siempre a favor de la capacidad. Por ejemplo, el viejo artículo, creo que era el 3700 y pico del Código de Vélez. Después búsquenlo, 3730 y pico, no me acuerdo cuál era exactamente, no me acuerdo si era el 3735 o 36 o 37, pero uno de esos tres seguro. Ese artículo prohibía a los tutores recibir por testamento cosas de los menores que mueran bajo su tutela, incluso aún después de haber cesado la misma, es decir, la tutela, cuando las cuentas no hayan sido aprobadas. Justo que ayer me habían preguntado el tema de los emancipados, ¿no? Los menores emancipados que no pueden aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito. Bueno, acá tienen un ejemplo. Esta incapacidad de derecho no alcanza a los curadores de los mayores interdictos, sobre los que no cabe extender la incapacidad de los tutores previstas en el artículo este. Bueno, con esto termino la clase de hoy, que no sé cuánto ha durado. A ver, no sé cuánto ha durado. Bueno, 33. Les mando un abrazo a todos y la próxima clase va a ser de inhabilitados.